Iguala, gracias por seguir estos contenidos, pero te agradezco si le das suscribirte y a la manito, y si además quieres comentar, mucho mejor. Muy buenas tardes. Hoy es 10 de septiembre del 2023, son las 4:15 de la tarde. Nos encontramos reunidos con el profesor José Vicente Carrasquero para una nueva entrega de Sincericidio. Y hoy, 10 de septiembre, queríamos tocar varios temas, como es cómo va la jugada política en Argentina, en España, por supuesto, acá en Venezuela. Y además que mañana es 11 de septiembre, se cumplen 50 años de el cambio de gobierno en Chile, y además que es un aniversario más de los atentados a las Torres Gemelas allá en Nueva York. Un saludo, profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gocho? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Espero. Bueno, pues muy bien. Y claro, una semana un poco complicada porque la noticia en el caso particular de América Latina, me parece a mí, o de América Latina no, de la América hispánica, es que esta semana en la Argentina se produjeron tres cosas que me parecen muy importantes. La primera, que el señor Tucker Carlson, que es la figura periodística más importante de Occidente, se desplazó hasta la Argentina para entrevistar al señor Javier Milei. Pero además publica en el tweet una foto con él y dice: este es un hombre que es enemigo del Washington Post, es decir, que es un antiñángara, y además dice que puede ser presidente de la Argentina. Ese es el primer evento. El segundo evento es que Elon Musk, que tiene más de 150 millones de seguidores en su cuenta de Twitter, dijo: me parece muy pertinente, o algo por el estilo. Eso significa que la jugada conservadora está apoyando al señor Milei, no está solo. O sea, no es que está a merced de los cocodrilos, de las ratas castristas cubanas, del New York Times y de todo ese poco de bicho, sino que hay otro grupo que está jugando, y eso es primordial. Lo otro interesante es que el señor Javier Milei viaja de incógnito el día jueves a Miami porque teóricamente el viernes iba a participar en un Shabbat con unos amigos judíos a celebrar el ritual judío de los viernes en la tarde. Pero más allá de eso, no, que no tenía agenda política. Sí, muérdeme un ojo. Yo casi que puedo apostar plata que no es solo el Shabbat, sino que fue allá a la tierra suya, Miami, a reunirse con algún equipito del instituto, del Shin Bet o del Mossad, básicamente porque para lo importante que representa la Argentina en el mundo judío, no pueden dejar a este hombre como el fiscal Nisman, que lo mataron y después plantearon que fue un autosuicidio. Entonces, hay gente que está interesada en este señor, que le pare el coco a los locos, sobre todo a los iraníes que han hecho tanto daño en la Argentina, y básicamente se lo trajeron para leerle la cartilla y decirle cómo va a jugar. Esa pudiera ser una. La otra es que cuidaditico, y si el hombre nos echa un viaje de ahí desde Miami hasta Palm Beach, a veces con el catire, ¿quién quita? Entonces esas son de las cosas que están así en la agenda primeramente en Argentina. Le escucho, profesor. Mira, Argentina, como tú sabes y como que saben quienes nos están escuchando y viendo, definitivamente un país muy importante en el mundo, es miembro del G20, eso no es un club, como tú sabes, un club muy exclusivo. Ahorita que hay esta fiesta del BRIC y de la Ruta de la Seda y de todas estas cosas, la Argentina puede ser una pieza fundamental en el desarrollo de una política que busque neutralizar la presencia de la izquierda en América Latina
y que busque de alguna manera volver a incorporar a Argentina la ruta del desarrollo de una economía sustentable, de una economía enérgica, de una economía que sea la verdadera manifestación de esa Argentina que conocimos a principios, bueno, conocimos por referencia evidentemente a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Milei entonces es una persona a cuidar. Tenemos que recordar que el calendario judío va por el 5700 y pico, tú te vas a acordar el año exacto, ¿no? Esta gente que sabe esperar, gente que sabe medir cuándo hacer las cosas y recordar que le tienen una factura pendiente a los Kirchner con la voladura De la ANIA y de la y del embajada fiscal y el y la problema muerte y la fiscal. embajada. Sí, entonces Argentina evidentemente va a estar en el centro de los acontecimientos durante los próximos meses. Milei particularmente que lidera las encuestas en Argentina y que por supuesto está prendiendo las alarmas en esta izquierda recalcitrante que se ha vuelto conservadora, que se ha vuelto anquilosada, petrificada, que le teme al cambio. Esa izquierda está ahorita viendo con mucho recelo el crecimiento de Milei y entonces Milei es un candidato a cuidar, un candidato no solamente a cuidarlo en lo físico, sino también cuidarlo desde el punto de vista del impulso político que ha tomado en Argentina y yo creo que su acercamiento con los judíos, con Israel en particular, es bien importante. Hay que recordar que las relaciones entre Israel y Argentina siempre han sido bastante buenas y que Israel tiene mucho que ofrecer en en el potenciamiento de una Argentina que despierte nuevamente en todo su esplendor económico y en esa capacidad de potencia que tiene y que ha sido definitivamente enterrada, bueno, no enterrada, pero sí puesta en un tercer plano por el kirchnerismo. Bueno, lo otro interesante que también hay que recordar es que Milei es católico, Milei no es judío. Lo que pasa es que el tipo tiene un acercamiento claramente con la comunidad, ¿verdad? Uno de sus principales consejeros, él lo dice, que es un rabino, que lee la Torá, pero el tipo es católico. Pero lo interesante de ser católico es que además le cae a piñazos a su paisano, que es el argentino con falda, que es el tipo este que está allá en el Vaticano, que Sí, se las tira de santurrón, pero dispara plomo grueso, porque el carajo le está sí, diciendo a Milei que él se parece a un Adolfito, o sea, se parece a Adolf Hitler. Entonces, sí. entonces el Papa que se las tira de suave, pero le gusta tirar plomo grueso, bueno, agarre cuando lo cojan a coñazo a él, porque esa es la otra cosa Claro, interesante. yo creo bueno, yo no voy a negar que el Papa es un tipo muy hábil, es jesuita y los jesuitas pendejos no existen, ¿no? Es un tipo muy hábil, se ha movido muy bien, pero yo creo que esta vez se ha extralimitado un poco con Milei, que es un pragmático y eso es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de hablar de Javier Milei. Es un tipo que sabe agarrar lo que él considera lo mejor de todos los mundos, ¿no? Entonces agarra lo mejor del catolicismo, agarra lo mejor del judaísmo y también agarra lo mejor de todo lo que haya en el sentido de la economía, en el sentido industrial, en el sentido de la política. Y yo creo que en Argentina, Gocho, hay un sentimiento de que eso debe ser así. Los argentinos están cansados de esta situación de menesterosidad que se vive en muchos sectores de la Argentina. Entonces, hay que, tú sabes, volver a impulsar a ese argentino emprendedor, a ese argentino que genera riqueza y que esa riqueza entonces se revierta en seguir mejorar la infraestructura argentina, en mejorar la calidad de vida de la gente y que no se siga como hace el kirchnerismo y el peronismo sacándole dinero a la gente para gastarlo en una inversión que no es inversión, sino más bien un gasto improductivo que no que tiene a Argentina anclada, ¿no?
no vamos a decir que Argentina es un país que está en las condiciones de Venezuela, ni mucho menos por el estilo, pero tiene un potencial de desarrollo muy superior al que está exhibiendo en este momento. Sobre todo porque por más de que están endeudados hasta la médula, por más de que su aparato productivo está comprometido casi en el 60% para pagar la carga de impuestos, para pagar la golilla, pero lo cierto es que los argentinos producen comida, alimentos para 220 millones de seres humanos y que el 60% se lo esté cogiendo el gobierno en impuestos, pero eso no implica que están produciendo y producen comida. En cambio, nosotros ni para eso quedamos para el arrastre. Ahora, ¿qué es lo importante de ver en la oferta del señor Milei a lo que estamos viendo acá en Venezuela? Es que el señor Milei evidentemente está diciendo cómo se van a generar los empleos, que es lo que adolece el mensaje de todos los candidatos y de la señora Machado. Porque una cosa es hablar de que necesitamos inversión, no. Hay que desmontar estos impuestos porque generan tanto de la carga del PIB. Hay que desmontar esta golilla, hay que acabar con este tipo de transferencias discrecionales a la gobernación. O sea, el tipo está diciendo claramente por dónde va el juego, mientras que acá en Venezuela no aterrizamos. Esta semana hubo una entrevista muy interesante de los periodistas Neomar Hernández y de el señor Orlando Avendaño. Me pareció una estupenda entrevista con la señora Machado, pero es lo que llaman los americanos a character interview, una entrevista de carácter, de personalidad. Pero vuelvo al punto, ¿dónde está el plan? Porque el plan no es solo salir del madurismo, es que hay que decirle claramente a la gente que no es posible que en Venezuela cambiemos el gobierno y sigamos con una tasa de impuestos sobre la renta de más del 35%. No puede ser que los venezolanos se mueren y tienen que pagar el 35% en cash de la herencia. Entonces eso va en contra de poder seguir que una empresa familiar continúe y eso afecta a la generación de empleo. No es posible que en Venezuela, para hacer un vehículo, entonces te cobran, no sé, como 70% de impuestos sobre el valor de un carro y por eso es que en Venezuela es casi imposible comprar un carro a menos de que tú seas un mega enchufado y te traes un Ferrari, no importa los impuestos que cobren. Pero ese tipo de cosas no se están diciendo y eso es lo que la gente quiere escuchar en plata blanca, qué es lo que vas a hacer. Y la otra es que mucha gente escribe, bueno, pero es que primero hay que salir de los tipos y después arreglamos esto. No, señor. Usted me dice cómo va a cambiar el juego para ver si yo me animo a jugar. Porque el problema es que durante 25 años estos sarnosos siempre nos hemos dejado llevar por el argumento de, no, primero vamos a salir de los tipos y después arreglamos esta vaina. No. Primero me dices cómo vas a arreglar, cómo vas a generar los empleos, porque hay una última cosa. Y es que la reconstrucción de Venezuela no se puede contar con la gente que está afuera. La reconstrucción hay que hacerla con los que se queden. Los que vamos a estar aquí son los que van a reconstruir. Que después hay unos que volverán, eso es otra cosa. Pero el verdadero cambio es con los que están aquí. Y para que esos que están aquí no se vayan, como está pasando todos los días por el Darién, tiene que haber una oferta y esa no está hoy en el papel. Claro. Mira, primero coincido contigo en el planteamiento. Quizás tratando de explicar la entrevista a la que tú haces referencia de Neomar y Orlando, bueno, hay momentos en que las entrevistas son así, es una entrevista de vamos a hablar con este personaje y vamos a ver qué tiene desde el punto de vista de su expresión, de su carácter, de su conexión con la gente. Pero sí es un hecho concreto, como dices tú, que no solamente María Corina, sino todos los candidatos han evitado hablar de acciones, han evitado decir qué van a hacer de llegar a Miraflores. Parece que la única promesa, que no es una promesa menor, es vamos a salir de Maduro, ¿no? Es una tremenda promesa, pero vamos y salir de Chepacabello también, si acaso va. Claro, Chepacabello es quizás una
yo diría que es una de las personas más perniciosas que ha pasado por la política venezolana en los últimos 60 años, fácilmente. Yo no logro entender por qué tiene un programa de televisión. Alguien me tiene que explicar muy bien por qué un ciudadano que lo que tiene es un cargo de diputado tiene un programa de televisión pagado por la empresa de televisora de Venezuela. Eso, lo único que lo explica es la corrupción. Es un programa que nace de una concepción corrupta del uso de los mecanismos del Estado para ponerlos al servicio de un partido político, porque al final Chepa Cabello no está ahí hablando en favor de Venezuela. Chepa Cabello está hablando en favor de su Partido Socialista Unido de Venezuela, de sus amigos, de su cuestión personal. No hay ahí nada dirigido a que tú digas esto es un programa institucional. No, no lo es. Quizás tú podías decir eso de a lo presidente. Lo presidente es un programa institucional. El mismo bodrio que tiene en este momento Maduro, tú puedes decir que es un programa institucional, bueno, porque el señor es el presidente de la República, pero al final no lo son, porque terminan siendo programas donde los tipos lo que buscan es ganar simpatías en función del partido de gobierno, y el partido de gobierno no es el Estado. El partido de gobierno sigue siendo, aunque sea partido de gobierno, un asunto particular. Entonces, bueno, volviendo al asunto de Cabello y de sus amenazas permanentes, sigue flotando en el ambiente cada vez con más intensidad el asunto de si van a adelantar las elecciones, y entonces salen personas allegadas a la oposición, o que uno pensaría que son allegadas a la oposición, tratando de justificar este tipo de cosas, pero no hacen la pregunta concreta, Gocho, que para mí es muy importante. Vamos a suponer que hay elecciones en diciembre y perdió Maduro, que por cierto me sigue pareciendo que no puede ser que el Partido Socialista Unido de Venezuela lo único que tenga para ofrecerle a Venezuela sea Maduro. Pero bueno, independientemente de eso, gana el candidato X, que no es Maduro. ¿Cuándo le van a entregar la presidencia de la República a ese señor? Ahora, entonces ahí van a salir a decir que el periodo presidencial dura 6 años, que la entrega será el 10 de enero. Mientras tanto, en ese año verán cómo lo anulan, cómo lo liquidan, cómo sale el Tribunal Supremo de Justicia a decir que el tipo tenía un uñero en el momento que se presentó y por eso uñero queda invalidado. Ese tipo de cosas nos sigue hablando de una clase política tramposa. Bueno, la primera trampa que hicieron fueron las tentativas de golpe del 4 de febrero del 27 de noviembre de 1992. Y lo que hay que combatir con mucha fuerza es esta actitud tramposa, esa actitud de vivo, de que yo soy más que tú, que yo me la juego. Eso no es inteligencia, eso es vagabundería, eso es ser bajo, ser ruin en el asunto. La política es una cuestión más seria que esa. Y lamentablemente ni Maduro ni Chepa Cabello son políticos de envergadura. Los tipos se encontraron con eso entre las manos por la muerte de un Chávez irresponsable que nunca dejó que se formara un liderazgo fuerte dentro de su estructura partidista. Y la cuestión es tan grave, Gocho, y con esto termino, que si tú preguntas nombres de ministros de Maduro, la gente no lo sabe. ¿Quién es el ministro de Educación? Creo que es una ministra. ¿Quién es el ministro de Finanzas? ¿Quién es el ministro de Sanidad? La gente no sabe. La cuestión se reduce a un mediocre Maduro que en todos los años que lleva el gobierno no aprendió a gobernar, en sus relaciones con los Rodríguez y con Chepa, pero del resto no hay manera, Gocho, de que tú veas ahí una estructura de gobierno. Por supuesto, lo único que medio puede sonar como un líder, para mí altamente cuestionado, pero en todo caso lo único que puede sonar como un líder es el señor que está en Carabobo y lo tienen tapado. De él no se ha sabido más nada. ¿Por qué? Bueno, porque ellos siguen con una estructura que es para ellos, y donde se matan entre ellos para ver quiénes siguen. Ahí tienes el caso de Tarek El Aizami. Bueno, pero lo otro que es pertinente mostrar es que luego de 25 años y de nosotros ser víctimas de la invasión silente por parte del régimen castrista cubano, más los rusos, más el régimen chino, más
los iraníes, más palestinos, más terroristas etarras, más terroristas de la FARC y del ELN, no es posible que ninguno de los candidatos parta una vela. Yo no voy a decir que parta una lanza, pero ni siquiera son capaces de partir una vela de cumpleaños y definir ese problema que nosotros hoy somos víctimas de una invasión silente permitida por unos bichos que eran, en algún momento fueron militares y después se transformaron en guachimanes de verde oliva, pero no son más que eso. Unos guachimanes que cuidan burdeles, unos guachimanes que cuidan casinos, unos guachimanes que cuidan unas alcabalas, unos guachimanes, pero no son nada, no son fuerzas armadas, no nos representan, son unos traidores a la patria. Y de eso no quiere decir nada. Pero además hay otra cosa, y es que eso que usted decía, no es posible que estos tipos quieran correr y adelantar una elección, porque lo que no se quieren ver es con la elección de noviembre del año 24, cuando elijan los americanos, porque el catire les puede aguar la fiesta. Pero una cosa es esa y otra cosa es quien sea que sea el candidato y que se les salga una rueda a la carreta y estos infelices le reconozcan el triunfo. Bueno, pero estos son personas que tienen que decir que yo gano la elección porque la adelantaron mañana y en 48 horas estoy asumiendo el poder. Y el que no quiera tiene que salir a la calle a recogerlos. Y bien sea muy fácil, usted agarra y escribe un decreto y usted convoca al pueblo por el artículo 350 y recojan a todo ese poco de rata. Además, la otra cosa que hay que tener claro es que en Venezuela las fuerzas hambriadas hoy no suman 50.000 hombres para 21 millones de personas que estamos aquí. ¿Y cuántos suman los policías? Todas las policías yo no creo que sumen 30.000 hombres. O sea que no es posible que a 21 millones... Un paréntesis ahí, recientemente salió un reportaje de la cantidad de policías que están yéndose de baja para irse por el Darién. Bueno, por eso. Pero no, no es posible que no hay 100.000 hombres, no hay 100.000 hombres en armas y que nos tengan acoquinados porque no hay un liderazgo claro que esté cantando el juego como es. Ya es hora, bueno, a lo mejor que no lo hagan los candidatos, pero alguien en el sector opositor tiene que salir a decir claramente, o me van a decir que no se han fugado cuánto es el parte de militares activos en Venezuela, que lo sabe todo el mundo. La Fuerza Armada colombiana saben el parte venezolano al detalle. La Fuerza China, los americanos, y nosotros no somos capaces de saber. En el mejor momento, me acuerdo yo, en el mejor momento que fue cuando supuestamente mandaron los 10 batallones porque se habían volado a la rata de Raúl Reyes. Alguien me filtró que todo el ejército en ese momento tenía algo así como 35.000 hombres. Y entre la Marina y la Guardia y la Fuerza Aérea, quizás llegaban como a 20.000 más. O sea, no tenían 50.000 hombres en ese momento y el coñazo de gente que se ha ido. Yo creo que hay más generales que cabos. ¿Te acuerdas cómo estaban manejando las comunicaciones? Por telefonía celular, porque claro, ni siquiera las comunicaciones militares estaban equipadas. Bueno, por eso. Entonces no es posible que un país que lo único que funciona es el DIGESIN y el SEBIN para acariciar gente y algunos bichos del FADE. ¿Pero cuántos son esos tipos? 2.000 hombres, 3.000 hombres. Entonces no es posible que un país de 21 millones de personas nos tengan nariciados porque hay una manga de becerros que se hacen llamar líderes que no son capaces de cantar el juego como es y decir las vainas como son. Y entre esos tenemos a una rata que recibió la plata de Odebrecht, que es este infeliz del flaco coprófago de Primero Justicia, que ahora quiere ser candidato, y ese mismo imbécil mandó a la gente a bailar salsa y a sonar cacerola. Entonces, y ahora quieren contarlo otra vez a esa rata que nos entregó 2 veces, primero con el Sambo y después con el Bobo de Cúcuta, y que al día de hoy entonces haya todavía infelices que pretenden decir que las encuestas el carajo pinta algo, por favor. Y el otro, que es el señor el maracucho. Entonces, si esos carajos no están dispuestos a parársele
con un par de gónadas a la invasión de los castristas y a definir claramente cuál es el problema, entonces hacer todo este ejercicio, ¿para qué? ¿Para que les pasen el machete por la nariz? Yo creo que eso es llamar a la gente a perder el tiempo y eso es infame. Bueno, sin duda, pero acuérdate que Gaucho en la primaria tiene otras funciones que no debemos dejar de lado y una de ellas es darle coherencia al sector opositor, ¿no? Es espantar el fantasma de la coincidencia, de generar un candidato de consenso y este tipo de cosas que a mí particularmente me parece una cuestión espantosa, ¿no? Porque no es lo mismo la legitimidad que podía tener esta gente en el año 2015 cuando se celebran las elecciones que la que pueda tener en este momento. Yo creo que es necesario un proceso de renovación, de contar, de saber, de contar con cuántos cañones cuenta cada uno de ellos, ¿no? Y eso de suyo ya es importante. ¿Cómo se va a manejar el asunto después que tengamos el 22 de octubre? Yo lo veo complejo, la verdad, básicamente porque cada uno de los candidatos va anunciando su agenda y cada uno de los candidatos va diciendo cosas que se contradicen las unas con las otras. Y yo creo que nuevamente el trabajo que tendría que hacer ellos particularmente, que son supuestamente quienes pretenden dirigir al país, es reunirse y tratar de reconducir esos esfuerzos a lo que sea, pero que haya un acuerdo, que no se vean estas diferencias que se están viendo desde ahorita. Hay un coterráneo tuyo que salió hablando en estos días, ¿cómo se llama él? Que fue alcalde de San Cristóbal, diciendo que él no quería contribuir con las divisiones, porque con las divisiones no contribuye la oposición, con la división contribuye Chepa, y con la división contribuye Maduro, y con la división contribuyen ellos que ven al adversario como un enemigo que quieren aniquilar. Entonces, no es posible que desde la oposición se ande adaptando, tomando un discurso de que nosotros queremos ser buenos porque ellos han sido buenos. Ellos nunca han sido buenos. O es que ellos se olvidaron de los grupos de choque del chavismo, o es que ellos se olvidaron de que el chavismo mató no sé cuántos estudiantes y personas y torturó gente. Oye, por el amor de Dios, no hay que tener un poco. Yo no estoy diciendo que esto tiene que ser un enfrentamiento a futuro y por siempre, pero tampoco podemos comprar de gratis el discurso de que estos son unos niños buenos y nos tenemos que portar bien porque eso es lo que ellos quieren en este momento. El portarse bien tiene que ser para todos. Nosotros nos portamos bien si ustedes se portan bien, pero si ustedes se van a portar como les da la gana, oye, no me pueden exigir a mí que me esté portando de una manera determinada. Pero hay otro argumento que hay que sumarle, que es, estos tipos pretenden seguir viviendo con la impunidad. O sea, después de 25 años, después de haber despilfarrado 1,5 trillones de dólares, de los cuales se robaron como 700 billones de dólares, y entonces estos bichos... 700 mil millones de dólares, 700 billones de dólares americanos, entonces estos tipos pretendan de que ellos van a llegar y entonces vamos a cantar la canción juntos como hermanos, no me jodan. Entonces eso no es posible, que pretendan exigirnos que nosotros tenemos que perdonarlos y que aquí cabemos todos. No, aquí no cabemos todos. Aquí hay un poco de gente que ha cometido delitos que tiene que vérselas con la justicia y no puede ser lo que está pasando hoy en España. Que entonces sinvergüenza de Sanchinflas quiere plantear una amnistía general que no está prevista en la Constitución para salvarle el rabo a 3.500 catalanes que dieron un golpe de Estado en el año 2017. Ese tipo de cosas son las que nosotros desde el arranque tenemos que decirlo claramente. Ese perdón no se va a dar. ¿Entiendes? Eso tiene que decirse claro, porque no es posible, porque una cosa es que en Venezuela tratemos de vivir todos, pero una cosa es vivir todos y otra cosa es que los que han cometido delitos tienen que pagar, se la tienen que ver con la justicia.
Y otra cosa es que los tipos que han administrado el país en 25 años, que han sido copartícipes de la desgracia, no pueden pasar ni siquiera a manejar un ascensor en una torre del Parque Central, porque se robarían las teclas de los botones. Ese tipo de cosas hay que plantearlas claramente y eso no se está haciendo y por eso es que nuestra labor es seguir exigiéndole a aquellos que quieren conducir el país. Porque hay gente que me dice, ¿por qué criticas a la señora? No, yo no estoy criticando a la señora, yo lo que estoy exigiendo que tienen que hablar claro, porque el problema no es la gente que se emocione para ir en la primaria a darle el voto a la señora. El problema es que con eso usted no gana. Y para poder ganar, usted tiene que hacer que un montón de venezolanos se emocionen, no solo para creer, sino para querer cobrar el triunfo si llega. Pero con esos mensajes de blanditos no se llega. Déjame dejar un reconocimiento en el aire, que de todos ella es la que más claro habla. Por supuesto, no, ya va, yo no estoy criticando eso. Yo estoy absolutamente seguro que la señora es el líder que Venezuela va a definir a partir del 22 de octubre. Pero el problema es que de ser líder reconocido internacionalmente y dentro del país para que nos dirija, pero tiene que asumir posiciones como las asumió el señor Zelensky, porque de lo contrario, entonces, bueno, va a ser un grato recuerdo como fue el recuerdo del Busacas que lo elegimos presidente 2 veces y abandonó. Ese es el tipo de exigencia sobre el cual nosotros tenemos que hablar. Y otra cosa que no quería dejar pasar porque nos quedan 8 minutos, es que mañana se cumplen 50 años de el cambio de gobierno en Chile y hay que recordar que no es que Pinochet le dio un golpe a ese comunista redomado que era Salvador Allende, que era una rata, sino que la sociedad chilena llegó un momento en que porque la sociedad chilena es una sociedad que no vive de la golilla, vive desde el trabajo privado. Y de alguna forma las instituciones buscaron a un hombre que les quitara este comunista y les quitara a los castristas cubanos de encima. Y eso fue lo que pasó. Entonces, cuando uno ve a tantos políticos venezolanos, inclusive opositores, hablar, ay, que tumbaron a Allende, ¿es que acaso el carajo era la madre Teresa de Calcuta? Era una rata comunista que estaba destruyendo Chile. Y la sociedad buscó un cambio y se lo dio Pinochet. Pero no porque Pinochet fuera una rata per se, sino porque lo demás era el abismo. Claro, al final yo voy a decir algo que puede generar muchas antipatías, pero bueno, yo este asunto lo he estudiado bien. Allende generó las condiciones para que hubiese una intervención. Ya se había quedado con demasiado de la industria chilena en todos los sectores, ya había generado mucho problema, lo que venía era todavía peor para Chile, ya los chilenos haciendo cola para comprar pan, haciendo... Estaba repitiendo la fórmula de la República Española de 1936. Claro, pero además nunca escondió que su objetivo era llevar a Chile a las condiciones de Cuba. Entonces, Allende, quieran los allendistas o no, los izquierdistas o no, Allende generó las condiciones para ser relevado de su cargo, porque no era posible seguir teniendo en el poder una persona que, violando la Constitución chilena, quisiera imponer por la vía de los hechos un Estado socialista, comunista, en una sociedad que no votó por eso, una sociedad, y además él manteniendo un estilo y una calidad de vida propia de un dandy. Eso por supuesto generaba muchos resquemores también en la sociedad chilena. Entonces, de alguna manera, Pinochet es una respuesta a ese tipo de cosas. Por supuesto, no vamos a endulzar el periodo de los 17 años de Pinochet, pero así como tiene muchos aspectos negativos, también hay que atribuirle a Pinochet la recuperación de una estructura de Estado que se somete a no gastar más de lo que tiene, a no comprometer las finanzas públicas, este tipo de cosas. Eso
no se puede negar que es una herencia de la estructura de Estado que dejó Pinochet y que los que vinieron después, que ya son varios gobiernos, no se atrevieron a cambiar. Bueno, y lo otro también que es interesante es que también mañana será un aniversario más del atentado de los yihadistas a las torres de Nueva York, al Pentágono, más el avión que se cae en Shanksville, Pensilvania, que cambió la forma de ver el mundo, porque definitivamente que esos atentados nos cambiaron la vida a todos. Antes yo me acuerdo que uno viajaba y usted podía cargar dentro del avión su estuche, su navaja, su cortacutícula para cortarse las uñas. Ahora usted no puede cargar ni un palillo de diente de madera porque todo por culpa de unos beduinos infelices que no respetan la forma de vivir occidental, no respetan el trato a sus mujeres, y eso definitivamente cambió la historia de este siglo. Y eso también mañana se recuerda un día más, aunque vemos hoy cómo allá en su país parece que se les olvidó, parece que los muertos no les duelen, y vemos locuras en California como que pasaron una ley donde si su hijo se quiere cambiar el sexo porque lo adoctrinan los maestros y el padre se niega, le quitan la patria potestad. Esa es una. La otra es que la gobernadora de Nuevo México pasó una ley que por emergencia de la violencia en el estado, más o menos lo que hizo la rata de Villamamor aquí cuando cerró la frontera con Colombia, entonces suspender el porte de armas y de cargar armas en New México. Eso viola la segunda enmienda. Claro. Y la otra que también es terrible es la forma en que quieren llevar al catire para enjuiciarlo, violando todos los lapsos, y creo que el tipo cada día que pasa lo que hace es crecer más, porque el carajo es como el teflón, todo lo que le tira le rebota. Le escucho. Sí, yo creo que, bueno, voy a empezar por lo último, ¿no? El otro día estaba oyendo a un amigo que me decía que había que adoptar aquí a lo del Guaire, ¿no? Cada vez que mientras más le echan a Trump, más crece en las encuestas. Mientras tanto, vemos un Biden muy desgastado, cada vez en peores condiciones físicas, ya inclusive empieza a generar ciertas incomodidades dentro del propio Partido Demócrata. Ya salen encuestas donde mucha gente se queja o siente que Biden está muy viejo y que no puede afrontar o seguir afrontando este cargo. Lo que está pasando con la izquierda norteamericana en ciertos estados es bastante preocupante. Queda siempre el recurso de un tribunal, de una Corte Suprema, que como tú sabes en los Estados Unidos está en manos de republicanos, el Chief Justice es un republicano que no es que actúe en términos del partido, actúa en términos de unos ideales, y yo creo que la propuesta de Nuevo México no va a durar mucho. En todo caso, estamos viendo intentos, ¿no? de introducir esos quereres de la izquierda, del cambio de sexo, de unas cosas que en realidad todavía mantienen las contradicciones de que si ese mismo muchacho de 14 años que se quiere cambiar de sexo quiere ir a un bar a tomarse una cerveza, no puede. Y tú dices, bueno, ¿cómo es eso, no? O sea, sí se puede cambiar de sexo, pero no se puede tomar una cerveza. Cosas verdaderamente que si no fuera por lo Pero además dramático, que con 14 años no se puede tomar una cerveza, pero sí puede ir a comprar marihuana para meterse un chirri. Exactamente. Toda la que quiera. Y por último, la otra noticia interesante que quedará para otro programa, pues se nos está acabando el tiempo, es que Elon Musk está demandando al gobierno de California porque los tipos dicen que los medios que transmitan informaciones inconvenientes tendrán que ser revisados, y eso es censura y eso viola la primera enmienda. Bueno, profesor, nos tenemos que despedir. Bueno, Golfo, un abrazo, gracias por el rato, espero que nos veamos pronto. Sí, señor, hasta luego. A través de este medio, digo, ¿no?
bollitos de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollitos de corazón.